con todos. Ahorita vamos a dar inicio a la conferencia bíblica de la Biblia al Descubierto, que está siendo organizada por la Conexión Bíblica Universitaria, un grupo de estudiantes de diversas denominaciones evangélicas y católicas, que buscan sobre todo promover los valores los valores y los principios del reino de Dios aquí en la tierra. A continuación les voy a presentar al pastor Miguel Guimet. Él es un erudito en lo que es Biblia. Él ha estudió en Alemania, ¿no es cierto? Ha llevado estudios en Alemania, en la Iglesia Luterana, y también está con nosotros el padre Segarra, ¿no? Que es aquí profesor de teología en el departamento de teología y dicta el curso de Sagradas Escrituras, si no me equivoco, Introducción a las Sagradas Escrituras. Entonces, primero que todo vamos a escuchar posturas. Van a tener un lapso cada uno de 10 minutos para exponer ampliamente sus posturas, y luego vamos a empezar a tratar los 4 temas que vimos importantes sobre las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, le doy pase primero al profesor Guimet y luego al padre. Muy buenas tardes. Tenemos un tema por delante que es Biblia. Y he traído algunas Biblias que, si me prometen no sacarlas de las salas sin mi permiso, quisiera circularlas. Como inicio, esto es lo que nosotros llamamos la Biblia del oso, debido al oso que tiene en la capa de adelante. Es una edición facsímil, o sea, idéntica al original. Es la primera traducción completa de la Biblia al castellano, hecha por Casiodoro de Reina en el siglo XVI, final del siglo XVI, que ha sido revisada en diversas oportunidades y viene a ser la Biblia que normalmente usan las iglesias evangélicas, llamada Reina Valera. Es la combinación del traductor principal, Casiodoro de Reina, y el primer revisor, Cipriano Valera. Entonces pueden mirarla, está en castellano antiguo, es realmente un facsímil. Pueden ver cómo fue la primera Biblia. Esta Biblia fue, por supuesto, perseguida por la Inquisición. Por eso pusieron una capa con un oso comiendo miel. Al pie van a ver un libro abierto con el tetragrama sagrado, el nombre de Dios, Yahvé, y de esta manera ellos trataban de que la Biblia no fuera decomisada cuando era encontrada. La mayoría de las personas en el siglo XVI eran analfabetas, entonces solamente si había algún dibujo se podían guiar. Entonces yo la voy a dejar circular. Esto es lo que llamamos una Biblia original. Tiene el Antiguo Testamento en hebreo en la parte de atrás. El hebreo se lee derecha a izquierda, de atrás para adelante. Por lo tanto, la primera página está al final del libro y es la base del Antiguo Testamento que se utiliza para la traducción de todas las Biblias. El manuscrito que está representado se llama Leningradensis y la edición es de la Sociedad Bíblica Alemana. En la parte de adelante tienen ustedes el Nuevo Testamento, que es la edición crítica de Nestle Aland, edición 27, que es la base para todo el análisis del Nuevo Testamento. Y tienen una edición bilingüe de esta misma, del Nuevo Testamento, Nestle Aland, con Dios habla hoy en la parte de afuera, Reina Valera en la parte de adentro y el Nuevo Testamento crítico en la parte de acá. Y si no pueden leer esta, entonces tienen la traducción literal al castellano. Esta Biblia textual ha salido este año y es la traducción literal de este libro, de la hebraica Stuttgartensia, el manuscrito Leningradensis y Nestle Aland 27. Si quieren una curiosidad, vayan a buscar Marcos 16:9. El pasaje no está acá porque no existió en los originales. Entonces, me permiten, yo se las doy para que las circulen. Por favor, que no se vayan a perder. Entonces puede ir mirando una y pasándola. Eso les da una visión de lo que es para un cristiano el fundamento de su fe. Entonces, hacia la introducción, quiero decirles que el tema de estudio de un cristiano es la Biblia. Dios se ha revelado por escrito. Eso tiene una significancia muy grande. Nos obliga a no ser analfabetos, nos obliga al estudio de un escrito. La Biblia tiene 8.500 palabras de vocabulario en el Antiguo y 5.400 en el Nuevo, lo que significa que un graduado de universidad
que maneja un vocabulario de alrededor de 5.000 palabras, tendría dificultad en entender en su plenitud. Alguien que sale del quinto de secundaria tiene un vocabulario promedio de 1.500 palabras solamente. Un lingüista llega a 17.000 palabras. Entonces, la decisión de Dios de revelarse a nosotros en un libro pone un desafío en nuestras vidas. Muchas veces cuando nosotros hablamos de fe y hablamos de religión y hablamos de cristianismo, olvidamos que la decisión soberana de Dios de revelarse por escrito nos ajusta a un texto y nos obliga al conocimiento profundo de ese texto para conocer quién es Dios y qué es lo que Él dice. Ahora, la Biblia ha estado dentro de la iglesia cristiana por 19 siglos sin mayor ataque. Nosotros empezamos a ver el ataque a la veracidad de la Biblia, especialmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en lo que se llamó la crítica teológica alta o alemana, las escuelas de Tubinga y otras. Y este ataque ha ido dando una imagen al público en general que la Biblia es un libro incierto, que es inseguro, que su origen no es un origen claramente probado. Yo quisiera en mi primera ponencia decirles que eso es absolutamente falso. No existe ningún documento arqueológico mejor sustentado que la Escritura. El Antiguo Testamento, cuyo origen es el texto consonantal y posteriormente el texto masorético, el hebreo se escribía solo con consonantes, sin vocales, sin separación entre las palabras y las frases, por lo que leerlo para alguien que no lo conocía era imposible. Imagínense que yo agarrara la Constitución del Perú, le saco todos los espacios, todas las comas, todos los puntos y todas las vocales, y le pido que lo lea. Si usted conoce el texto, lo puede leer, es como una ayuda a memoria, como un papelito chino. Pero si usted no conoce el texto, no sabría ni dónde separar las palabras, menos si es un idioma extranjero. Entonces, a partir del año 200 en adelante hasta el año 1000, unos eruditos judíos llamados los masoretas vocalizaron el Antiguo Testamento. Y ese texto vocalizado, separaron las palabras, le pusieron vocales y acentos para que se pudiera leer. El texto que ustedes tienen ahí en la Biblia Sacra es el texto masorético vocalizado con acentos. Esa labor que tomó varios siglos culminó en manuscritos regios de alrededor del año 1000. Estos manuscritos regios fueron copiados y copiados hasta la invención de la imprenta y nosotros tenemos buen acceso arqueológico a estos manuscritos. Pero se decía que cuando encontráramos un texto consonantal y lo comparáramos con el texto masorético iba a haber una ventana de diferencia. Bueno, en 1948 en las cuevas de Qumran encontramos todos los libros del Antiguo Testamento salvo el libro de Esther en texto consonantal y podemos decir que los copistas judíos eran excepcionalmente exactos, de tal manera que el texto consonantal y el texto masorético tienen casi una perfecta coincidencia. El que les habla ha podido ver en directo el manuscrito de Isaías en el Museo de Jerusalén y es una maravilla el trabajo que han hecho los judíos copiando su Biblia. Nosotros los cristianos, pasando al Nuevo Testamento, no hemos sido tan prolijos. Nuestras copias han tenido una serie de correcciones, agregados, observaciones. Cuando algún copista cierto pasaje del Nuevo Testamento no le parecía, con mucha libertad ponía una revisión que el siguiente copista no distinguía del texto original y la copiaba como si fuera el texto original. Entonces, desde los autógrafos, las epístolas y evangelios escritas por los apóstoles en el primer siglo, hasta la invención de la imprenta de Gutenberg, nosotros tenemos un mar de manuscritos y copias. La mayoría de ellos, llamados bizantino o texto mayoritario, viene a ser el modelo, digamos, después de la recensión de Luciano, hablamos del siglo VI en adelante. Pero la arqueología moderna nos ha permitido recuperar una colección importante de papiros, que fueron los primeros escritos, y hablamos del siglo II en adelante, y códices unciales, que eran copias completas del Nuevo Testamento del siglo IV.
de tal manera que tenemos solamente manuscritos antiguos, sin contar traducciones antiguas, 25.000 copias de fragmentos y del Nuevo Testamento. De tal manera que no existe documento alguno, ni siquiera la Constitución de los Estados Unidos. La nuestra sí, porque es del 79, no es la del 79, ya se me acabó el tiempo. La nuestra sí, pero la americana no. Entonces, el documento arqueológico más seguro que existe, hablando de cualquier historiador o documento antiguo, es la Biblia. Y yo creo que ahí hay una decisión sobrenatural de Dios de permitirnos en esta era científica, arqueológica y crítica tener una copia sólida de la Escritura, de tal manera que sabemos qué es lo que Dios dijo cuando se reveló. Muchas gracias. Bien, yo lo primero que quisiera decir es que definitivamente el cristianismo es una religión, si puedo utilizar esa palabra, de la Biblia, de la Escritura. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es comentario malo o bueno. Sin fundamento bíblico, la Iglesia no tiene absolutamente nada que decir. Lo segundo es que esto, para la confesión católica, es relativamente novedoso, lamentablemente. Me refiero a lo siguiente. Muchos han pasado por cursos que yo llevo, y entonces, lo he dicho, desde el 380, el Imperio Romano estrecha sus vínculos con el mundo cristiano, que en ese momento no estaba separado. Más tarde comienza la separación. Y entonces se establece muy vinculada al poder. Y el poder no admite críticas ni observaciones, y paulatinamente entonces, además, si se tiene en cuenta lo del analfabetismo mencionado, definitivamente la Biblia comenzó a ser muy poco conocida. La Iglesia usó durante montones de siglos, ustedes van a quedarse sorprendidos, la Iglesia Católica digo, una edición latina, la llamada Vulgata, es decir, una copia de divulgación, hecha por una persona muy interesada en la Biblia, Jerónimo, San Jerónimo, pero allí quedó. Hubo intentos de traducción. En el siglo XIII, Tomás de Aquino le pide a un especialista en hebreo y en griego que traduzca para él la Biblia, pero naturalmente no fue un trabajo completo. Bueno, esa edición de la Vulgata fue imperativa en la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II, o sea, hasta 1963, concretamente. Yo he contado en clase que yo, cuando me confesaba de muchacho, a propósito, y para decirlo en castellano, para fregar, le decía al sacerdote que había leído la Biblia en castellano y eso era un pecado. Por supuesto que yo no creía que fuera pecado, y ya existían varias traducciones, además de la de Cipriano Valera, pero existía también la Biblia, dos traducciones españolas, Bover Cantera y Nácar Colunga, que eran las que yo tenía en mi casa y las que yo leía. Es el Concilio Vaticano II el que, 1962-1965, pero concretamente un documento de 1963, el que en términos globales invita a los católicos a leer la Biblia y, si es posible, en sus textos originales o en las mejores versiones posibles. No es que no hubiera lectura, ya lo acabo de decir, con esas dos traducciones españolas no eran las únicas que estaban traducidas a lenguas habladas, a lenguas vulgares, como se suele decir. Había traducciones al francés, al inglés, etc. Pero no estaban muy difundidas. Y entonces eso es lo que se llama, a partir de finales del siglo XIX, el retorno a las fuentes. El Concilio Vaticano II lo que hace es retomarlo. Simultáneamente, es cierto, había habido desde el
siglo XVII, casi finales del siglo XVII, un trabajo exegético muy importante, sobre todo en el mundo protestante, pero también en el mundo católico, con atraso, para aclarar los textos. Pienso en un solo detalle. Galileo, en el 1610, fue prácticamente obligado a abjurar de sus errores, es decir, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, por San Roberto Bellarmino, que no solamente era San, bueno, no lo era todavía, no había sido proclamado tal, era cardenal y además había sido superior de la congregación mayor del mundo católico, los jesuitas, porque para ese señor Roberto Bellarmino eso no era la visión que tenía la Biblia del mundo. Entonces, el trabajo exegético comienza, como diré, como reacción frente a eso a finales del siglo XVII. Y felizmente hoy día hay una infinidad de textos, y no solamente de textos, sino de diferentes aproximaciones a la Biblia, tanto en el mundo protestante como en el mundo católico, que permiten a quien se interese un conocimiento mayor. Dije al principio de mi intervención que ciertamente el cristianismo es un libro, es una fe que se basa en la Biblia, en la palabra de Dios. Quisiera simplemente añadir algo. En el hebreo, davar significa algo antes que palabra en el sentido de término verbal, significa una realidad. Lo digo en clases y lo repito acá, cuando Goethe escribe el Fausto, el doctor Fausto, que no es precisamente muy recomendable, dice en un momento, en el principio existía la palabra, y él mismo en el texto de Goethe se corrige y dice, no, mejor es decir, en el principio existía la acción. Y es que si nosotros vamos a la traducción de una frase central en Juan 1:14, en el principio, perdón, la palabra se hizo carne, no la voy a descartar, pero es mucho más serio si nosotros tomamos que la realidad y la realidad de Dios se hizo carne, pero al hacerse carne se hizo también, al hacerse carne la realidad se hizo también carne la palabra hablada, la palabra escrita. Bien, por ahora creo que basta. A continuación vamos a tratar la primera temática de fondo, que es acerca sobre la veracidad de la palabra. Muchas veces, como ustedes han estado estudiando y han estado escuchando, se atenta contra la veracidad de la palabra, puesto que ha sido manipulada por diversas traducciones y además no se conocen a los autores genuinos. Entonces, ¿cómo puede uno verdaderamente confiar, o sea, saber que la palabra escrita es veraz? Ok, 3 minutos. Hablar de la veracidad de la Biblia es hablarla en dos niveles. Primeramente, el nivel arqueológico. Cuando hablamos que la Biblia es un documento original, nosotros necesitamos pruebas comunes a la arqueología para poder demostrar que ese libro es una copia fiel del original que circuló en el tiempo de los autógrafos. Esta prueba arqueológica, de la que se tenía gran duda en el siglo XX, ha sido completamente contestada, de tal manera que hoy, arqueológicamente hablando, la Biblia es el documento más seguro y está debidamente acreditado por diversas fuentes, de tal manera que no hay ninguna fuente arqueológica que seriamente pudiera dudar de que en el Antiguo Testamento se leyó un Antiguo Testamento similar al nuestro y en el Nuevo Testamento un Nuevo Testamento similar al nuestro. Eso es muy importante. Ese libro, Biblia Sacra, el rosado grueso que tienen ahí, es un documento arqueológico. Si ustedes miran, tiene una serie de aparatos en la parte de abajo, en los costados,
Esos son aparatos críticos. Y cuando yo digo este texto está debidamente acreditado, yo puedo citar el papiro, el uncial, los minúsculos, las traducciones, diciendo en qué museo están y hasta el número de serie que tienen en la colección de ese museo o universidad. Entonces, arqueológicamente, la Biblia es un libro absolutamente veraz. Segundo, para nosotros los cristianos no es ese el punto de partida para la autoridad de la Biblia. El punto de partida para nosotros se llama inspiración. Nosotros creemos que cuando los libros del Antiguo y Nuevo Testamento fueron escritos por profetas y apóstoles, la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo garantizó el resultado de ese texto, de tal manera que el texto es infalible e inerrante. Ahora, si han prestado atención, he dicho nosotros creemos. Ese es un principio de fe. La arqueología no es el sustento para la fe. El sustento para la fe es la revelación. Si yo decidiera que tal fuente es mi revelación, esa es mi decisión, es mi fe. Entonces, un cristiano es aquel que cree que los textos de los profetas y apóstoles han sido divinamente inspirados, ¿no? Y tiene dentro de la Escritura diversos pasajes que exegéticamente comprueban esto. Ahora, nosotros no podemos ir a Discovery Channel con la doctrina de la inspiración, es una doctrina de fe, pero la base de toda nuestra creencia está en la Escritura. Si usted saca la Biblia de medio, al cristianismo le queda nada. No existen fuentes seculares de la historia de Israel ni de la vida de Jesús que pudieran suplir la carencia de la Biblia. Entonces, hablando de autoridad, en un nivel arqueológico, sustentado, es un libro original, legítimo. Usted tiene una pieza arqueológica en sus manos mientras mira una Biblia. Y hablando desde el punto de vista de su autoridad espiritual, decimos que la inspiración es la base que le asigna a la Escritura su veracidad. Los escritores fueron asistidos sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en la composición de los autógrafos. Yo agregaría que es el libro más traducido y el libro más leído en la historia de la humanidad y también en el tiempo reciente, ¿no? La multitud de traducciones, de versiones que hoy día aparecen en las distintas lenguas muestra que a pesar de crisis del fenómeno de fe, sin embargo, sigue siendo un libro fundamental. Pasando al otro aspecto, ¿en qué sentido es veraz la Sagrada Escritura? En materia de fe, en materia de salvación. La Biblia lo que presenta a lo largo de sus libros es una historia de salvación. La palabra de Dios, que es la Biblia, es a la vez palabra humana. Es palabra de Isaías, palabra de Pablo, palabra de Lucas, y cada uno de ellos, precisamente inspirado, se expresa, sin embargo, él mismo. El Espíritu de Dios no lo fuerza, sino que lo hace exceder su capacidad. Si analizamos la Biblia, no vamos a encontrar ahí, por ejemplo, historia en el sentido positivista del término. Y lo digo en una universidad donde hasta hace muy poco tiempo la versión de la historia era la historia positiva, es decir, lo que constaba en documentos, ¿no? Es una historia con sentido. Lo que interesa no son determinados hechos, por ejemplo, si fueron 7 días o no, sino cuál es el sentido, cuáles son los acontecimientos y sobre todo cuáles son los acontecimientos que hacen historia, que crean cambios y novedades. La palabra novedad no es una palabra periodística, es una palabra que está fundada justamente en el Antiguo Nuevo Testamento, en la Antigua Nueva Alianza, etcétera, un corazón nuevo, etcétera. Tampoco habla sobre temas que traten las ciencias contemporáneas, duras, física, química. No habla sobre la forma del mundo, sobre la realidad geográfica. Si habla de eso, no hay que esperar que los datos sean absolutamente seguros, porque no se tenían los instrumentos en esa época. Lo que interesa es lo que interesa directamente al ser humano en su relación con Dios.
La verdad de la Biblia es la verdad acerca de Dios, acerca de Jesús, en su vida en Tierra Santa, en su entrega, y en el sentido que le dio a esa entrega. Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo en Gálatas. En su resurrección y en la invitación que Jesús hace a todas y a todos para seguirlo. Ese es fundamentalmente el tema que interesa desde el punto de vista de la veracidad. Ahora vamos a continuar con unas réplicas, dándole paso primero al pastor Guimet acerca de lo que ha dicho el pastor Segarra y luego el pastor Segarra sobre lo que dijo Guimet. Réplicas. El pastor Guimet habrá una réplica de lo que usted ha expuesto. Sí. Entonces, a continuación, pastor. Bien, yo soy un dinosaurio, pero no estoy extinto. Eso quiere decir, yo creo en la inspiración verbal de la escritura. Si tuviera que replicar algo del profesor Segarra, sería necesariamente que creo que los datos de la Biblia son fieles en cuanto a la creación, en cuanto al pecado, en cuanto al diluvio. Es probable que me miren como algo muy extraño. Sin embargo, mi primer bachillerato es en ciencias, soy graduado en física y química. No soy ignorante en ciencias, y los relatos bíblicos son relatos de testigos oculares. Todos los relatos son de primera mano, y en el caso de la creación, por supuesto, no estaba Moisés, autor del Génesis, ahí en primera mano, pero él ha pasado más tiempo hablando con Dios cara a cara que ningún otro ser humano, salvo en el tiempo de Jesús. Entonces, sí creo en la inspiración, en la fidelidad. Y cuando yo empecé mis estudios de teología hace muchísimos años, se dudaba de una serie de datos arqueológicos que tenía la Biblia y que han sido confirmados luego por la ciencia después de ridiculizar a la Biblia. Sé que el tema de creación, evolución les va a generar mucho interés. Creo que el marco que tenemos no nos permite mucho trabajo al respecto. Quiero solo mencionarles que a la mención de Galileo, hasta la invención del telescopio, el único libro en la Tierra que decía que había miríadas de estrellas, 30 segundos incontables, era la Biblia. Y la Biblia era ridiculizada porque si usted mira el cielo con buenos ojos, puede contar solo 8.000 estrellas. Hoy en día el número de estrellas es 300 sextillones de estrellas observables. Entonces, cuando la Biblia, tiempo atrás, antes de Galileo, antes del telescopio, decía las estrellas son incontables, ya tenía una afirmación científica exacta. Entonces esa sería mi respuesta. Soy un dinosaurio no extinto. Bueno, hablando de dinosaurios, yo le llevo varios años en edad, así que pero digamos, quiero descender al detalle. El relato de Génesis 1:1 al 2:4a, el relato sacerdotal, es un relato que habla de la creación en 6 días y toma el 7º día como sabbat, como descanso, ¿no? Al final del 6º día, después de la creación del ser humano, varón y mujer los creó, a imagen suya los creó. Dios dice que su creación era muy buena. Hasta el momento se había limitado a ser bastante optimista, pero no tanto. Su creación era buena, decía él después de cada uno de los 5 días anteriores. Bueno, yo no puedo personalmente sostener que ese relato sea exacto en cada uno de sus momentos. Un argumento muy sencillo. La primera obra fue la luz, y la quinta fue el sol y la luna, a los que trata, como luminarias, como lámparas. Lámpara grande, lámpara chica. Lámpara grande el sol, lámpara chica la luna. La lámpara grande para iluminar el día, la lámpara chica para iluminar la noche. No, ahora estamos en pleno episodio de novilunio, entonces anoche fue una noche en Lima excepcionalmente luminosa. Pero, ¿qué luz puede existir? No estoy hablando de la de Dios, por cierto, antes
que el sol existiera. El fuego es una creación muy, muy posterior, ¿no? Y el fuego, perdónenme, ilumina, el fuego con leñita ilumina 5, 10, 15 metros y no más, ¿no? Entonces, pero para eso, por eso yo he insistido mucho en que el tema de la escritura, el tema de la Biblia, es el tema de la relación del ser humano con Dios. Gracias. Ahorita vamos a pasar al siguiente tema, que perdón, sería las interpretaciones de las Sagradas Escrituras, donde algunos de ustedes deben haber escuchado que existen teorías de fuentes, como mencionaba el padre Segarra, teoría sacerdotal, teoría yavista, eloísta y otras demás interpretaciones. Entonces, en esta oportunidad quisiéramos saber cuál es su forma de interpretar la Biblia, si existe, digamos, sustento en esas teorías, o es que se debe interpretar literal o simplemente metafóricamente. Difícil, sí. Bien, mi primer estudio, se mencionó, fue en Alemania. Yo he sido formado en teoría de fuentes directamente de las bases originales de esta teoría interpretativa, y puedo decir que no solo discrepo de la teoría de fuentes, sino ha sido abandonada y descartada. La teoría de fuentes, siendo que Génesis 1 no es sacerdotal, es eloísta. Génesis 2 sería yavista. La fuente sacerdotal no tiene relato de la creación. Son teorías donde cuando uno aplica el criterio y lee el texto, comprueba que es verdad. Y uno puede tomar prácticamente cualquier texto y decir fuente sacerdotal, le aplican los criterios, y los estudiantes en los 80s, en Alemania especialmente, se dedicaron a eso y demostraron que no hay manera de descubrir fuentes por detrás del Antiguo Testamento. Más bien, la propuesta interpretativa que quiero hacer en este minuto y medio que me queda se llama histórico-gramatical. Gramatical significa que uno tiene que leer lo que el texto dice, tiene que entender su semántica, su morfología, su sintaxis, tiene que leer el texto en su contexto, y el mensaje del texto es la revelación de Dios. Recuerden que dije Dios se revela por escrito. Si usted no entiende lo que el texto dice, no está entendiendo la revelación de Dios. Y el sentido histórico de la interpretación vendría a ser que el lector original de la Biblia, ¿qué entendió él cuando ese texto le fue escrito? Tengo un comentario que dice que la guerra del fin de los tiempos de Gog y Magog es el poder soviético. Los miembros de las 7 iglesias del Apocalipsis no sabían lo que era el mundo soviético, por lo tanto esa interpretación es indebida. Uno tiene que entender hasta donde pueda qué entendió el lector original, sentido histórico del texto, y la interpretación gramatical. Uno tiene que analizar el texto. El que desarrolló este modelo gramático histórico fue Lutero, y digamos a partir de él se descartó la interpretación alegórica de la Biblia y se regresó a la interpretación literal. Por favor, no confundan gramático histórico con gramático crítico, que es el método que utiliza la Escuela de Tubinga o Teología Liberal Alemana. Yo creo que la interpretación de las Sagradas Escrituras no es literal, sino que requiere, como bien se ha dicho, un trabajo muy profundo, muy exigente de desciframiento. Lo que hay que tener en cuenta es la gran distancia que nos separa de los textos originales. Es decir, distancia no solo temporal, por tanto distancia en la visión de las cosas que importaban. No me refiero a la relación con Dios, me refiero a otras cosas. Hoy día importan menos. Distancia también lingüística. Hay una diferencia cultural. La exégesis consiste fundamentalmente en ese trabajo muy serio de desciframiento del texto bíblico. Pongo un ejemplo, la palabra justicia. Si la interpretamos a la luz de los amigos de la Facultad de Derecho, vamos a tener una visión sumamente reducida. Está bien, ellos pueden seguir con la suya. Acá hay un eminente profesor de Derecho, de Introducción al Derecho, en los mismos estudios generales, pero es una visión que entiende el derecho como hoy día se aplica en los tribunales. La visión de justicia en la Biblia es mucho más amplia que eso.
Es una actitud que se demanda a todo ser humano y que se demanda, más concretamente a todo creyente. Pero además, se habla de justicia desde textos sumamente antiguos hasta los textos más recientes, por ejemplo, de Pablo. También allí hay que ver en cada caso qué significa para ese autor determinado lo que está él queriendo decir por justicia. No es que las variaciones sean terribles en este caso entre autores bíblicos, pero están refiriéndose a situaciones diferentes. Amós, por ejemplo, el profeta, se concentra en lo que ocurre en el reino del norte. Los otros profetas van a hablar de lo que ocurre en el reino del sur. Amós se concentra en justicia y derecho. Los otros profetas van a extender su lenguaje mucho más allá de estas nociones fundamentales. Hay que tender a las palabras, a la relación que existe en las palabras, a los géneros literarios. Cuando yo digo en determinados salmos, tengo 3 cosas que decir y estas 4 son, no estoy inventando matemáticas, estoy usando una fórmula poética, simple y llanamente, como quien dice mi andina y dulce rita de junco y capulí, que evidentemente no es ni de junco ni de capulí, ¿no? Tengo que tener en cuenta el buscar llegar a la intención del autor, a qué es lo que quiso decir. Y es cierto, esto puede alejar al lector común de los textos, porque como dije es un trabajo muy fuerte, pero también hay que tener en cuenta que lo esencial es perceptible al corazón. Y esta vez estoy citando no a la Biblia, sino a Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Está mi Biblia textual por ahí, me la pueden alcanzar, por favor. Pero, por favor. A continuación, bueno, agradecemos su participación de ambos. A continuación, las réplicas de ese tema. Quiero pasar un poco de exégeta a predicador y animarles a leer la Biblia sin que nadie se las interprete. Recuerden que si la Biblia requiere de un especialista para interpretarla, esa Biblia se ha alejado de la persona común. Y ese especialista va a dar su visión de lo que el texto dice. Más importante es qué piensa usted. Recuerde que Dios se reveló por escrito. Si se necesita un intérprete para entender el escrito, entonces Dios no está revelándose a usted. Se estaría solo revelando al especialista. Y usted necesitaría ir donde el especialista, como si él fuera un gurú, y decirle, bueno, ¿qué es lo que Dios realmente dice? Yo le animo a que usted lea directamente, y le cito Juan 5, 46 y 47, donde el Señor Jesús dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Génesis 1 lo escribió Moisés. Y si no le creemos a Moisés, ¿cómo le vamos a creer a Jesús? Entonces, cuando uno empieza a dudar de la literalidad de las Escrituras, va a tener que descartar a Jesús como una persona equivocada. No tuvo un especialista que le interpretara el texto para que él entendiera realmente lo que quiere decir. Entonces, no es es una réplica un poco más de predicación que de especialista. Sí, es cierto que dicto el curso de introducción a la Sagrada Escritura. No voy a tomarlo. Muchas gracias. Pero eso no me transforma en especialista. Y la función de dictar un curso como ese a los alumnos de la universidad que ustedes conocen bien, porque son sus compañeros, y no todos son ni remotamente creyentes, algunos están en babia absolutamente al respecto, ¿no es cierto? Ni por el colegio, ni por su familia, ni bajo ningún credo tuvieron una orientación. Y la función de crear ese curso y de dictar ese curso es justamente hacer que todo el mundo tenga la posibilidad de leer los textos. Ese es un punto. El otro punto, yo personalmente discrepo con que Moisés sea el autor del Pentateuco o del Hexateuco. Yo creo que Moisés estaba recontra muerto cuando narra su propia muerte, alguno de estos libros, ¿no? Que Moisés tuviera la relación con Dios no tengo la menor duda. La Biblia lo considera el más grande de los profetas.
pero eso a mí no me autoriza personalmente a decir que él escribió cada uno de los textos de los primeros 6 libros o 5 libros de la Biblia. Yo personalmente creo que hay multiplicidad de autores, y si bien estoy de acuerdo en que hoy día las teorías de hace 30 años han cambiado, no han cambiado para decir Moisés fue, sino para decir indaguemos más en la profundidad del texto. Ya. Ahora el siguiente tema, con referencia, sería la importancia de las Sagradas Escrituras. También van a tener un lapso de 4 minutos para poder exponer. El tema sería qué importancia tienen las Escrituras. O sea, ¿por qué es importante ese libro? Ya no solamente para el cristiano común y corriente, sino para el mundo entero. O sea, ¿por qué es importante? La importancia de la Biblia para mí, quién sabe, la podría resumir citándoles del libro de Romanos, el capítulo 10, donde dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Soy formado en 3 seminarios, he tenido el privilegio de estudiar en Alemania teoría de fuentes, estudiar en Brasil en un seminario de la teología de la liberación al más estilo clásico de los 70s, y he sido formado en un seminario acá en el Perú que sería un seminario que llamaríamos conservador. Y puedo decirles que el peligro más grande que corre el cristianismo es cuando su Biblia le es quitada y puesta en manos de especialistas, para que ellos nos digan qué es lo que debemos entender. Ese trabajo editorial retira el propósito de Dios. Dios se reveló por escrito porque a través del escrito Él garantiza que su palabra, como Él la dio a los apóstoles y profetas, llegue al lector sin mediador. Los mediadores hacen una pésima labor. Mi labor es entrenar a pastores a hacer una exégesis limpia, a interpretar el texto sin poner ellos su granito de arena. A la hora de predicar, la homilética, por supuesto, la aplicación es una labor hasta artística, pero a la hora de interpretar, de extraer las lecciones de lo que Dios dice en su palabra, nosotros queremos ser lo más fiel posible al texto. Hasta el tiempo de Lutero se consideraba tonto aquel que se detenía en la literalidad del texto. Siempre se buscaba un sentido oculto, un sentido espiritual, un sentido profundo. Quiero decirles que la importancia de la Biblia es que solamente ahí ustedes saben qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios espera de ustedes, cuál es el destino eterno del hombre. Y si nosotros no tenemos ese acceso directo a la palabra, nunca vamos a poder conocer ni entender lo que Dios realmente espera de cada uno de nosotros. Cuando el eunuco regresa de Israel, es un relato de Hechos 8, y él está un poco frustrado, ha comprado un rollo de Isaías, y eso es una inversión mayor. El costo de ese rollo en el tiempo del eunuco, estamos hablando más o menos el costo de una casa lujosa en nuestros tiempos, o sea, él había invertido $500,000 en comprar ese manuscrito. Él lo lee y regresa frustrado. Y se acerca Felipe a su carro por mandato de Dios y le hace una pregunta. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Y esa es la pregunta que hace que la Escritura se transforme en la llave para entender el plan de Dios. Cuando uno lee y entiende lo que lee. Cuando uno se sienta, se toma el tiempo, pasa más allá del desafío de vocabulario. La Biblia es un libro de vocabulario muy extenso, por lo tanto puede ser considerado aburrido o somnífero para leer. Cuando uno supera esta limitación y empieza a decir, bueno, entiendo lo que el texto dice, o no. Y ahí está su importancia, porque cuando la Biblia le habla a usted directamente, sin intérprete, Dios está revelándose a su corazón. La Biblia, como dije, se sigue leyendo y se sigue, obviamente, editando, porque hay lectores, hay demanda de nuevas ediciones.
Y esto recubre un espacio que va más allá de las iglesias. Quiero decir, hay un primer nivel, no es para mí el más importante, que es el de su universalidad, la posibilidad de entender una cultura, un tiempo, etc. Pero el segundo nivel ciertamente es el más decisivo, el que me interesa y el que acaba de ser planteado. Es la importancia que tiene el texto de la Sagrada Escritura para la vida en sentido pleno. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que tengan en hebreo vitalidad, ¿no? O sea, fuerza vital muy grande, para la salvación de cada persona, para la orientación de cada persona, de cada uno de los lectores, de cada uno de los creyentes, y también, ¿por qué no?, para la conversión de los no creyentes en cómo debe orientar su convivencia humana. La ética, fundamentalmente, se basa en la fe que opera por la caridad, dice Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, la fe que obra por el amor. Bien, ahí me quedaría. ¿Alguien tiene mi Nuevo Testamento en el azul, por favor? ¿Están todos mis libros todavía ahí? Ustedes saben que los teólogos tenemos una especie de enfermedad. Los libros son muy importantes. La Biblia de los Ahí está la Biblia de los. ¿Se lo traigo? Creo que la encuentro. No, A continuación, bueno, vamos a pasar a las réplicas. Gracias. Leer la Biblia requiere esfuerzo, no es fácil. Uno requiere tiempo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de mudarse a una nueva ciudad. De repente grande, ha venido de algún lugar del interior a Lima, o alguna vez ha vivido en algún otro país, en una ciudad grande. Conocer una ciudad no es fácil. Uno llega y está totalmente perdido. Pregunta, ¿dónde queda la panadería más cercana? La farmacia. Y uno se arriesga 1, 2, 3 cuadras en el entorno y regresa. Si se queda a vivir en esa ciudad, poco a poco va a ir conociendo a la ciudad. Y va a llegar el momento en que más o menos tenga una idea de sus límites y va a poder pasear, ir a lugares en esa ciudad. La Biblia es igual. Cuando usted la empieza a leer, usted está perdido. No sabe dónde es ni la farmacia ni la panadería. Yo le animo a que usted persevere, que usted continúe leyendo el texto. Y va a empezar a conocer ciertos lugares, ¿no? La fe por el oír, he venido para que tengan vida y en abundancia, lugares donde tenemos salvación, condenación, donde habla del Señor Jesús, donde habla de las cosas importantes, y uno, a medida que crece en el conocimiento bíblico, va entendiendo mejor otros pasajes de la Escritura. Y va a llegar un momento en que usted se sienta a gusto en la Escritura. Lamentablemente el ser humano posmoderno es ocioso, y el joven moderno más aún. Si no es video y no es juego y no se mueve por sí solo, no le interesa. O sea, imagínense el entusiasmo que produce un juego de video, insiste en una respuesta permanente y constante, de tal manera que no hay tiempo ni para bostezar. Uno bosteza y pierde el juego. La Biblia no es así. La Biblia nos empieza a hablar en el tiempo en que nosotros pasamos con humildad en el estudio de la palabra de Dios. Y si usted no tiene ese tiempo, probablemente no le ayude en nada sacar un comentario de la biblioteca y decir, a ver de qué trata la Biblia. No le va a servir, porque Dios se revela en primera persona, no a través de intérpretes. Y si notan, es en realidad una crítica a lo que el profesor Segarra ha dicho, pero ha salido un poco arreglada, no parece en el fondo. Y curiosamente yo no voy a replicar, sino a duplicar. Voy a duplicar porque voy a reforzar lo que usted ha dicho desde mi punto de vista, claro está. Me ha hecho recordar el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, después del día de Pentecostés, y nos dice que la primera comunidad cristiana, o las primeras comunidades cristianas, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Asiduamente o frecuentemente. Es decir, no era algo pasajero, no era algo cuando se me ocurre,
cuando tengo tiempo, si es que tengo tiempo, porque como bien se ha dicho, hay muchas cosas entretenidas por hacer. Acudían asiduamente. ¿Y por qué acudían asiduamente? Porque había una experiencia de Dios que necesitaba confrontarse con el mensaje de los profetas, con el mensaje de los apóstoles y obviamente con el mensaje mismo de Jesús. Pero además ese acudir asiduamente a la enseñanza de los apóstoles significaba concretamente el irse habituando a ese mensaje. Muchas veces hay gente que pregunta, ¿y cómo comienzo? Yo le digo, mira, comienza con cosas que son más sencillas. Personalmente pienso que Marcos es más sencillo que cualquiera de los otros 3 evangelios. No es el que más me gusta, pero pienso que es el más sencillo, es el más breve, el menos interesado en palabras, etcétera. Pero si le gusta, lee el Cantar de los Cantares o lee la primera carta de Juan. Es decir, aquellos textos que te faciliten el ir comprendiendo la Escritura en su conjunto. Bien. Por último, vamos a ver el último tema que teníamos en el programa, que es la aplicación de las Sagradas Escrituras en este mundo. De hecho, ya hemos hablado del sustento, de la veracidad, de las interpretaciones, de incluso la importancia para creyentes o no de las Sagradas Escrituras, pero ¿cómo pueden influenciar estas en el mundo actual? El mundo actual es evolutivo. Si nosotros descendemos de los animales, nuestra base moral es animal. Si la ley de la evolución es el más fuerte sobrevive y debe destruir y comerse al más débil, y esa es la base de nuestra existencia, entonces el ser humano se va a volver en una bestia que va a destruir al más débil y consumirlo. Quién sabe, el gobierno nazi y las atrocidades de Hitler son un ejemplo muy claro de selección natural, de destrucción del más débil. Darwin, en su libro El origen sexuado de las especies, no el clásico, sino el segundo libro, dice que es un desgaste que hacen los gobiernos manteniendo hospitales para gente discapacitada, para gente inferior, para razas de salvajes, y con eso se refiere a nosotros. Darwin prefiere descender de un mono que de un latino. Él habló de los salvajes de Ecuador y dijo, descender de esas bestias sería terrible, prefiero descender de un distinguido mono. Entonces, la preocupación fundamental que yo tengo es que la sociedad moderna está creciendo como una sociedad animal, y la base moral del ser humano está en su fundamento, qué es lo que cree realmente. Y yo quiero decirles que ustedes son criaturas de Dios, creados con un propósito especial, y que la base moral de su existencia depende de su creador. Si no hay creador, hagan lo que quieran, coman, beban, que mañana morirán, citando a Pablo. Pero si hay un creador, tienen un destino eterno, y algún día estarán delante de ese creador que les va a pedir cuentas claras de la libertad que tiene. Entonces, la importancia de la Escritura es que es la fuente de la fe, y la aplicación de la Escritura es que a través de las Escrituras, uno, yo conozco mi destino eterno, si voy a ser salvo o condenado. Dos, yo sé cómo encontrar el camino a la salvación por medio de la fe en Jesús. Y tres, yo sé cuál es una vida buena, digna de alguien creado por Dios y cuál no es. En términos simples, la santidad. Entonces, cuando hablamos de la Escritura es el manual de nuestro origen y de nuestros valores. Y mientras usted crea que la Biblia es palabra de Dios, mantenga esa fe, usted seguirá el espíritu de la Escritura, que quiere que usted sea a la imagen de Jesús. Una persona humilde, caritativa, amorosa, que busca la ayuda al prójimo y no defiende intereses personales. Si usted rechaza la Escritura, va a rechazar esa visión. Y yo le aseguro que usted se va a volver un sueño americano, una persona que a lo largo de su vida ha salido victorioso sobre todos los demás, se ha llenado los bolsillos de dinero y su vida es inútil para este tiempo y para el futuro. Entonces yo le desafío, no viva como un descendiente de animales, viva como alguien creado por Dios.
busque su imagen en la persona de Jesús. Trate de orientarse en sus valores morales y éticos conforme a los principios de la Escritura. Porque en ese sentido, usted no solo asegura la vida eterna, que es una preocupación real y verdadera, sino usted también va a ser de utilidad para otros. Cuando yo resumo la vida de una persona y digo qué tan buena o qué tan mala es su vida, la pregunta que yo hago es ¿cuánta bendición ha sido esa persona para otros? No sé si usted puede hacer ese balance ahorita en su vida y decir de cuánta bendición soy yo para otras personas. Estoy absolutamente convencido que cada ser humano y cada uno de nosotros tiene una vocación personal, un llamado de Dios. Esa vocación personal, justamente como es un llamado a seguir al Señor Jesús y su mensaje acerca de Dios. Esa vocación personal, sin embargo, es diferente en cada uno de nosotros. Es diferente hasta en dos hermanos gemelos. Bien, ¿de qué se trata este tema de la aplicación de la Sagrada Escritura? Cómo cada persona acoge los textos, los muy variados textos de los 70 y tantos libros de la Biblia en su vida personal, en su vida cotidiana. Decir en cada momento puede parecer una exageración, pero es eso. Los momentos dependen realmente de las orientaciones profundas que cada uno le da dando. En su oración, en su reflexión, quizás es una de las cosas que hacía que el profesor Miguel hablara de que se reflexiona poco, decía, ¿no? Gente joven, pero también la antigua, me consta. Cuando se fregó el Perú, dice en otros términos un conocido autor, bueno, desde que la gente dejó de pensar, en su vida cotidiana, en su oración, en su reflexión, en la dirección que imprime a su vida, en su constante conversión, a la cual las cartas de Colosenses y Efesios están muy claramente orientadas. Una humanidad que se va renovando constantemente al ejemplo de la humanidad de Jesús. Pero hay el otro aspecto sobre el cual también quisiera dar. Pedro nos dice que hay que saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros. El asunto es ¿quién nos pide razón de esa esperanza? Es decir, lo primero, antes que dar razón de la esperanza, no antes, sino es testimoniar la vida cristiana, testimoniar esa vida buena que uno lleva. Y eso, el dar razón de la esperanza que hay en nosotros, puede darlo un analfabeto, puede decirlo alguien que sepa más o menos de memoria, pero bien sentido, el Padre Nuestro, con sus pequeñas formulaciones, la alabanza a Dios, bendito seas, el pan de cada día, líbranos de la tentación, que venga a nosotros tu reino. Evangelio, comienzo del Evangelio, es decir, de la buena noticia, de la que da alegría y esperanza. Dice la segunda carta de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, de ahí se partió, y es útil para enseñar, para arguir o argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Y yo creo que esa es fundamental en la aplicación de la escritura. Es decir, cada uno de nosotros está llamado a descubrir para qué lo ha llamado el Señor, cuál es su vocación y además cuál es en esa vocación la deuda que tiene con los hermanos, con las personas que encuentra en su vida, con las personas que lo rodean. Muchas gracias. Ahora vamos a tener 2 minutos de réplica, si es que les hubiera. Entonces, a continuación. Dentro del llamamiento que cada uno de nosotros tiene, hay una universalidad. El Señor Jesús, en sus palabras antes de ascender a los cielos, y recuerden que las palabras de una persona moribunda antes de estirar la pata son muy importantes. Uno tiende a decir no te olvides de sacar al perro en la noche. No, uno tiende a decir cosas muy importantes cuando está al morir. El Señor Jesús dijo a todos los discípulos que le rodeaban, no a algunos, a todos. Les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues
hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe nadie que pueda decir, yo no he sido llamado a dar testimonio de mi fe en Jesús. Todos nosotros tenemos esa vocación en común. Y todas las otras tareas que podamos hacer paralelamente a esta vocación fundamental son menos importantes que la vocación fundamental. Entonces yo, por ejemplo, soy analista de datos, trabajo con computadoras. Esa tarea es importante solo para mi recibo, para que yo pueda cobrar y tener que comer. Pero mi labor fundamental, y me da mucho gusto la cita de Pedro, es dar razón de la esperanza que hay en mí. Con 17 años yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Mi familia no lo entendió. Mi padre me recibió con un ¿en qué secta te habrás metido? Y los pleitos en casa sobre el tema número 1, que era el tema de religión, recibió esa etiqueta, ya empezó el tema número 1, han sido muy fuertes. Pero yo puedo decirles que en todos los años que he dado testimonio de Jesús, donde me ha sido posible darlo, he sido más útil que en cualquier otra labor que yo pudiera hacer. Porque ese testimonio ayuda a que personas encuentren comunión con Dios. Y eso queda por toda la eternidad. Si yo fuera un excelente abogado, un excelente médico, un excelente científico, todo lo que haría sería hasta el límite de la vida nomás. El testimonio de nuestra fe en Cristo es universal. Nadie está excluido y va hasta la eternidad. También es una réplica, no sé si No, debo estar más viejo de lo que piensas. No soy tan buen debatidor porque ya tenemos un poquito más de pulsón. Bien, son las palabras últimas, entonces hay que pensarlas muy bien. Me acordaba de una discusión con una persona. Yo le regalé un libro para que profundizara en lo que era su propia vocación, la que él mismo había escogido. Por otro lado, él era ingeniero, un ingeniero que iba a ser acá en el Perú viceministro, presidente del cuerpo técnico de tasaciones, etc. Y entonces le di el libro y después me dijo, no, yo no te lo puedo aceptar. Éramos personas muy vinculadas, ¿no? Era mi padrino de bautismo. No te lo puedo aceptar porque mi director espiritual me ha dicho que no lo lea. Entonces le dije, a partir de ahora, yo no voy a hablar de la fe del carbonero, sino de la fe del ingeniero. Porque realmente te limitas extraordinariamente cuando aceptas que alguien te quite la posibilidad de leer un libro que habla sobre lo que a ti te interesa y que no habla en malos términos de lo que a ti te interesa. Tú estás, sin haberlo leído, prejuzgando el sentido del texto. No era un libro malo, para nada. No voy a estar dando títulos en este momento. Era simple y llanamente algo que, dicho sea de paso, un filósofo de finales del 18 decía, ten el coraje de usar tu propia mente. Yo acá vuelvo duplico, algo que ha dicho el profesor. Es decir, yo creo que efectivamente cada uno tiene que hacer el esfuerzo de leer la Biblia y lo tiene que hacer por una razón fundamental, para descubrirse a sí mismo, para saber qué es lo que Dios pide de él o de ella y para guiarse por eso. Vamos a tener vidas muy distantes, muy dispersas entre nosotros, pero si cada uno hace eso, ¿verdad?, va a ser profundamente feliz, realizado en la vida. Gracias. Muchas gracias a ambos por haber participado en esta pequeña conferencia. Sin embargo, todavía pueden haber dudas entre los participantes aquí al frente y quisiera saber, pues, si hay preguntas para alguno de los expositores o para ambos de repente. Si alguien... ¿Ya? Los versículos de Juan 5:46 que yo cité están acreditados en el papiro 66 de la colección de Bodemer, está en la biblioteca de Bodemer en Colonia y el número de inventario es 4274 del siglo II. Además están acreditados en los unciales del Museo Británico de Londres, número de artículo 43725, y están acreditados en la Biblioteca del Vaticano, colección manuscritos griegos, número de serie 1209. Cuando yo cito un versículo de la Biblia, estoy hablando de arqueología real y verdadera.
No estoy hablando de manuscritos que alguien inventó, sino de manuscritos que existen, a los que uno se puede remitir y arqueológicamente comprobar si eso es lo que dicen. Además están acreditados en el boálico, en el saídico, en el acádico y en la traducción de la Vetus Latina. Por lo tanto, si en el siglo II circulaba ese texto en 4 idiomas y está acreditado en manuscritos importantes de las colecciones occidentales, alejandrinas y cesarianas, es un texto original. Nunca dejen que alguien le diga la Biblia no es segura. No, es arqueológicamente segura y precisa. Gracias. Solo quería agregar el epitafio arqueológico. ¿Alguna pregunta del público presente? Yo sí le pido que pasen el micro porque yo soy sordo y desde allá, si lo sea, porque... Levanten la mano para poder... ¿Alguna pregunta? Ah. Mi pregunta es más para el pastor Guimet. ¿Qué pasa si yo encuentro una contradicción dentro de la Biblia? ¿Qué pasa? Si usted mantiene su postura de que la interpretación que se le da a la palabra es literal, ¿qué pasa si encontramos cierta contradicción, cierta incompatibilidad entre lo que está escrito en un lugar y lo que está escrito en otro? La escritura contiene lo que se llama contradicciones de relato. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos habla de un solo ciego en el puente de Jericó, el Evangelio de Mateo habla de 2. Incluso nos da el nombre de uno de esos 2 ciegos, Bartolomeo. Ahora, indudablemente, si nosotros regresáramos al suceso histórico cuando Jesús curó al ciego del puente a la entrada de Jericó, sabríamos si hay 1 o 2. Entonces, ese tipo de contradicciones de relato van a demostrar lo que también dijo el profesor Segarra: el origen del texto ha sido la escritura que ha hecho un autor bíblico en su capacidad, en su condición. El griego del Evangelio de Marcos es pobrísimo, el griego de la Epístola a los Hebreos es clásico, podemos notar la mano del autor, pero nunca hay una contradicción de sentido. Y yo he estudiado la escritura intensamente. Es más, he estudiado las supuestas contradicciones de sentido, o sea, que una parte de la escritura diga A y otra parte diga B. Dado que muchos relatos son relatos de testigos oculares, tenemos nosotros diferencias en el relato. Si hubiera un accidente en la calle afuera y uno entrevista a 5 testigos, ellos tendrían entre ellos contradicciones de cómo vieron los hechos. Eso demuestra la autenticidad de la Biblia. Pero no existe ni una sola contradicción. Tanto es que un principio exegético es: toda interpretación verdadera nunca contradice otro versículo de la Escritura. He estudiado las contradicciones clásicas de Calvino, las contradicciones clásicas de los padres sentenciarios de la época pre-reformada, para ver su trabajo en las supuestas contradicciones. Hasta ahora no encuentro ninguna. Bueno, tomando la pregunta, me gustaría de repente de manera personal, ¿qué pasaría con la doctrina de la predestinación y la responsabilidad del libre albedrío? Ambas son... es un tema amplio. El profesor Segarra, no quiero monopolizar las respuestas. Sí. La predestinación y la libre gracia son 2 realidades en 2 planos diferentes. La predestinación es la decisión eterna de Dios. Cuando decimos Dios vive en la eternidad, no nos referimos que Dios vive antes del tiempo y conoce el tiempo. O sea, Él sabe lo que va a pasar porque es eterno. Significa que Dios no está en el tiempo, no está sujeto al tiempo. Dios existe fuera de la línea temporal. Eso es la definición de eternidad. Cuando hablamos de predestinación, hablamos de una decisión eterna, o sea, de Dios tomada fuera del tiempo. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de la experiencia del ser humano dentro del tiempo. Y con gracia decimos que el ser humano que acepta, recibe a Jesús, ¿no?, va a ser alcanzado por la gracia.
desde el punto de vista terrenal y esclavo del tiempo podría haber una contradicción. Decir, bueno, ¿es gracia o es predestinación? O sea, ya te escogió Dios y por lo tanto estás atrapado, o es tu decisión libre y Dios no sabría qué predestinar. La soberanía de un ser eterno, Dios, permite que la experiencia del ser humano con la gracia sea absoluta. En tu caso personal, no es obligado. Tú podrías ahora pararte y decir, no creo que Dios existe y si exista que me parte un rayo. ¿Te aseguro? No te va a partir un rayo. Pero la soberanía de Dios hace que tu experiencia de libre decisión sea tal que tú no puedas decir, Dios me empujó, me obligó y yo no decidí libremente. Es plena y absoluta. Génesis 2:17, la Biblia dice, no comas, pero si comes, morirás. Note que la decisión la dio al ser humano. Él era libre de decidir si quería comer y no, y como tomó la decisión equivocada y comió, es responsable del resultado. Esto no cambió el plan eterno de Dios, que soberanamente dirige el mundo desde la eternidad. Y esa soberanía eterna se llama predestinación. Entonces, solo hay una contradicción, sí, o Dios está sujeto al tiempo, o el ser humano es eterno. Pero ninguno de los dos es real, entonces la predestinación y la libre gracia funcionan perfectamente en armonía. El ser humano es perfectamente libre y decide libremente, y Dios soberanamente gobierna el universo porque Él lo gobierna fuera del tiempo. Sí, nada en contra de lo que se ha dicho. Sin embargo, yo quisiera más bien explicitar el origen de esa palabrita, predestinación. Predestinación, el destino, la fatalidad, las hadas. Un personaje de Homero, siglo X a.C., Agamenón dice, no soy yo, son los dioses que me han inspirado la decisión de ir a Troya, etc. Bien, desde el punto de vista de lo dicho por el pastor, yo no tengo absolutamente nada en contra de aquello. Dios sabe lo que quiere de mí. Y lo que quiere de mí también lo ha dicho. No, Dios quiere que todos se salven. Pero nadie más sabe lo que Dios quiere de mí. Ni yo mismo lo sé. Por mucho que conozca mi vocación, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago es simple y llanamente decir, no conocemos la decisión de Dios, tengo que vivir conforme a mi libertad y no a un destino preestablecido que no conozco, ¿verdad? Y en ese sentido, orientar mi vida según el Evangelio. Para mí hay una frase fundamental en los Evangelios, sobre todo en los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, que es el seguimiento de Jesús. Jesús invita a seguirlo, pero cada uno lo hace diversamente. Ninguno de nosotros va a morir crucificado, etcétera, ¿verdad? Ninguno de nosotros se va a presentar ante un tribunal presidido por Poncio Pilato, ni nada por el estilo. A lo mejor nos presentamos ante algún tribunal, los jueces están detrás de nosotros a cada rato, ¿verdad? Pero no es eso lo que interesa. Cada uno efectivamente debe vivir su libertad en la acogida del llamado de Jesús a seguir. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta para los dos. En el caso del pastor Guimet, ¿cuál que considera usted que sería el peligro de una interpretación, digamos, alegórica de la palabra? Y en el caso del profesor Segarra, ¿cuál sería el peligro de más bien una interpretación literal de la palabra? Si usted fuera una persona de mucho dinero y estuviera escribiendo su testamento, ¿usted quisiera que el que ejecute el testamento lo interprete literal o alegóricamente? O sea, donde dice, esta casa se la dejo a mi hijo amado, y usted como abogado dice, bueno, con hijo amado se refiere a mí.
prefiere la literal o la alegórica. El peligro de la interpretación alegórica es que la interpretación depende de la imaginación del intérprete. Al final de cuentas, y si nosotros miramos la interpretación clásica del cristianismo, digamos, desde el mismo Agustín, ni hablar de Orígenes, que fue un alegórico casi negativo, hasta el tiempo de la Reforma, donde finalmente la literalidad de la Escritura regresó, vamos a darnos cuenta que la interpretación alegórica ha sido la puerta para que el intérprete dé su opinión y deje la revelación de lado. Entonces, al interpretar literalmente, y quiero que note, cuando digo literalmente significa que yo voy a seguir el género del texto. Si el Señor Jesús introduce su siguiente relato con, les refirió a una parábola del reino, yo sé que el sentido de ese texto es una parábola, y por lo tanto va a tener una lección, no va a ser una interpretación literal, es una ilustración. Entonces, el que interpreta literalmente sigue todas las indicaciones del texto, o sea, considera su gramática primero, de ahí va a considerar el contexto del texto, y finalmente va a tomar la consideración de la Escritura como revelación, como la mejor intérprete de ese texto. La Biblia es siempre su mejor intérprete. El problema alegórico, que ha sido un sufrimiento muy grande para el cristianismo en muchas oportunidades, lo sigue hasta hoy. Hay pastores que predican alegóricamente solo para sacarle el dinero del bolsillo, ¿no? Entonces su interpretación tiene un solo interés, que usted en ese momento vacíe todo el dinero que lleva y él se lo pueda llevar a su casa. Entonces yo le animo a que usted siempre respete su mente, su inteligencia. El texto está escrito. Puede que usted necesite tiempo, tenga que masticar algún texto un poco más largo, pero nunca deje que nadie se lo interprete. Sino usted diga, voy a ver qué dice, voy a tratar de entender. Y un buen intérprete es aquel que cuando enseña lo que el texto dice, usted comprende mejor lo que está escrito, no la explicación. Y en el caso del alegórico, usted tiene que confiar en su imaginación, porque en el fondo el alegórico no tiene ninguna base. Por ejemplo, una interpretación clásica que hizo Orígenes de la mujer samaritana y el pozo, al final el agua simbolizaba el bautismo. Jesús con la mujer samaritana en el pozo no está hablando del bautismo. No hay una significación de bautismo. Ninguno de los otros escritores del Nuevo Testamento ha entendido bautismo en esa agua. Está hablando del agua de vida, que es el Señor Jesús, no del bautismo. Entonces Orígenes en su interpretación se deja guiar por su imaginación. ¿Cuál considera usted que sería el peligro de... ¿Qué? ¿Cuál considera usted que sería el peligro de más bien interpretar la Biblia literalmente tal cual? Sí, yo estaba muy tentado de que me hicieran una pregunta sobre ese tema porque creo que hemos entendido literalidad en dos sentidos diferentes. Cuando yo rechacé la interpretación literal de la Biblia, es decir, el tomar así como está escrito. El ejemplo que puse, tengo 3 cosas que decirte y estas 4 son, ¿no es cierto? Un autor matemático, ¿no es cierto? Los números, qué sé yo. Nada que ver. Literalidad es... En ese sentido es la que yo rechazo. La literalidad en el sentido de atenernos al texto y no solamente al texto, sino a la explicación que nos da alguien que conoce mejor el texto, genial. Eso es perfectamente. La interpretación alegórica ha causado efectivamente, pienso en un texto que la Iglesia Católica pone en una fiesta de la Virgen, que no me acuerdo cuál es, perdónenme. Dice que ella es la sabiduría y que la sabiduría desde antes de la creación del mundo ya estaba girando y qué sé yo.
Perdónenme, eso es la sabiduría, eso no es la Virgen María, ni remotamente. No hay manera de aplicárselo a la Virgen María, que es una niñita nacida probablemente en Galilea, probablemente en Nazaret o cerquita de allí, y que no tenía nada que ver con la sabiduría. Que fue sagaz, que fue atenta a la palabra, es otra cosa. Pero la literalidad, en el sentido de ir al texto y a lo que el texto quiere decir, aproximarnos, como dije, a la intención del autor, genial. Eso es. Y la interpretación alegórica lo que hace es desviar la atención del sentido. Hay algunas alegorías en San Pablo, cuando él toma textos del Antiguo Testamento, pero ahí la interpretación que vale es la que da Pablo. No es que deja de tener valor la que daba el autor de Éxodo o de qué sé yo qué libro, pero la interpretación que vale para Pablo es la interpretación alegórica que él da. Es literal en Pablo, aunque él sea alegórico, pocas veces por lo demás, y no en la exageración. Un detallito sobre el famoso Orígenes, ¿no? Era tan literalista que entendió aquello de los eunucos que se hacen eunucos a sí mismos por amor al reino de los cielos y se automutiló. Fue disciplinado por la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa entonces cuando se lee Apocalipsis y se necesita, no sé, en algún momento me explicaron que era 7 significa perfección y 3 plenitud y etcétera? Bueno, 7, 12, 3, 4, significan muchas cosas para el mundo judío. Los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto, en fin, tienen significaciones simbólicas y hay que tomarlas como tal. El Apocalipsis se llama, en realidad en castellano, según el texto original, Apocalipsis quiere decir revelación. Pero tiene un género, que es el género apocalíptico, que tiene algunos vestigios en los evangelios, en Marcos 13, qué sé yo, pero que está en el libro de Daniel, por ejemplo. Y la interpretación del libro de Daniel, o del libro del Apocalipsis, es, yo le digo a Pedro, quiero decirle a Pedro lo que le digo a Juan. O sea, estoy hablando con palabras un poco enrevesadas, lo que quisiera que fuera claramente entendido. El libro del Apocalipsis es un libro que está plagado de imágenes, plagado de sentidos, que tiene que ser interpretado desde ese punto de vista, y que, sin embargo, quiere decir algo fundamental, que es obedecer la voluntad de Dios, no obedecer la voluntad del imperio concreto romano, no obedecer la voluntad de los ideólogos del imperio romano, ¿no?, sino dejarse llevar por la voluntad de Dios. Y el libro acaba casi como comenzó la Biblia, ¿no es cierto? Nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Es decir, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Es Dios el que renueva el mundo. Y por tanto, hay que atenerse al género literario. Y el género literario no nos permite ninguna literalidad. El que estaba sentado en el trono, bueno, fácil, Dios, digamos, el Cordero, de pie como degollado. No entiendo, si está degollado evidentemente está echado por tierra y además muerto de toda mortandad, pero no, está expresando muy claramente que es el que ha sufrido, el que conserva las huellas de su sufrimiento, las huellas de su pasión, acá, ¿no? Y que al mismo tiempo está vivo. Entonces, evidentemente es una enorme metáfora y hay una sucesión de metáforas. Los capítulos, no tanto los capítulos 2 y 3, que también tienen metáforas, pero los capítulos intermedios del libro de Apocalipsis son enormemente llenos de imágenes que a veces se sobreponen. Una mujer vestida de sol con dos estrellas en su cabeza y qué sé yo. Ahí lo que interesa es que la mujer escapa de Satanás y da a luz a su hijo, que es Jesús, punto. El libro de Apocalipsis tiene una dificultad en su interpretación
debido al principio gramático histórico. Si recuerdan cuando les dije gramático es entender lo que el texto dice, el análisis textual del relato, y el sentido histórico es el que entendió el lector original. Como tenemos carencia de ese sentido histórico, la interpretación del libro se hace más difícil. Sin embargo, yo quisiera animarle a no desistir. El capítulo 1, versículo 3, si note, vamos a leer con cuidado, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis es una revelación para los tiempos finales. Y el que lee y guarda, o sea, memoriza el libro, va a tener más libertad en entender lo que está aconteciendo cuando estos días finales se acerquen. Y si nosotros vamos al final del libro y leemos en el último capítulo, nos vuelve a exhortar a la bienaventuranza de leer y guardar lo que el libro dice. Nosotros tenemos un club escatológico. Nuestra labor principal es leer y tratar de entender todo lo que el libro dice. Y no lo hacemos alegóricamente, en el sentido, esto significa tal, el número 3 es el número de Dios, el número 4 son los 4 puntos cardinales, el número 7 es la plenitud de Dios porque 4 más 3 es 7. Porque eso no dice el texto. Y hemos tenido notable avance. Hace 3 años empezamos el Club Escatológico en el estudio. Si no entendemos el texto, a lo mejor el tiempo histórico no ha llegado. Pero si no conocemos el texto, el tiempo histórico va a llegar y nos va a sorprender, porque no lo tenemos estudiado ni guardado. Entonces, hay cosas en el libro de Apocalipsis que requieren un estudio más detallado. Por ejemplo, el versículo: si fueras tibio, pero porque eres frío o caliente, te vomitaré en mi boca. Nos ha tomado 8 horas literales el análisis. Hemos trabajado unos 12 estudiosos del Apocalipsis y hemos llegado a la conclusión, le sonará un poco sencillo, pero tibio es el que estuvo caliente y se enfrió. O sea, hablamos de apostasía, el que estuvo cerca y se alejó. Entonces, a lo mejor, ahora que ustedes lo escuchan, dicen, ok, tibio para mí tiene sentido, solamente es tibio el que estuvo caliente. Pero llegar a todas esas conclusiones requiere mucho trabajo. Y yo les animo, no lo abandonen, es muy importante. Y por eso es el único libro que viene con bienaventuranza en el primero y el último capítulo. Es importante que conozcamos lo que ese libro dice. La Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano. Quisiera hacer 2 preguntas, una dirigida al pastor. La siguiente: la lectura o el estudio literal de la Biblia no nos expone a una posición fundamentalista, y esto en su conocimiento, ¿qué riesgo trae? Y al profesor Segarra quisiera que nos diga qué piensa respecto al estilo histórico crítico de la forma también de estudiar la Biblia. Si uno cree que la Biblia es palabra de Dios, entonces el estudio de la Biblia nos acerca a la palabra de Dios. Y el temor de que uno se vuelva fundamentalista, no sé en qué sentido utiliza el término. Fundamentals fue un movimiento en los Estados Unidos alrededor de los 70 que buscó ciertos aspectos de la revelación bíblica como esenciales e irrenunciables, y varias iglesias suscribieron ese sentido de fundamental. O está usando usted el término más amplio, donde fundamentalista es más cercano a extremista, digamos un tanto fanático. Me imagino que es más el segundo sentido.
ese extremismo que pudiera surgir en la vida de cualquier persona a partir de la revelación bíblica sería deseable y positivo, así la sociedad o la familia no lo quisieran. Note, el Señor Jesús fue un extremista, los apóstoles también. ¿Se ha puesto a pensar en lo que pasó con Pedro en su hogar? Él regresó a su esposa y le dijo, dejo las barcas, dejo la pesca, voy a seguir a este predicador itinerante. Y ella probablemente le dijo, te has vuelto loco. Entonces sí, hay un riesgo, la palabra de Dios tiende a volvernos muy sensibles por las cosas de Dios y por lo tanto hasta cierto punto insensibles en las cosas que preocupan al resto del mundo. Pedro le dice a Jesús, de ninguna manera vayas a Jerusalén, porque si eso significa tu muerte no te conviene. Y Jesús le dice, tú pones los ojos en las cosas de los hombres y no de Dios. Podemos ver claramente un momento fundamentalista. Yo le animo a que piense que algún día daremos cuentas a Dios. Estaremos delante de su trono y rendiremos cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Y si hoy yo me avergonzara de las palabras de Dios en la Escritura, no sé cómo le voy a ver cara a cara cuando le vea. Entonces, sí hay un riesgo. La Biblia cambia a la persona, lo vuelve parecido a Jesús, como Pablo, que se hizo completamente ajeno a su cosmovisión judía, tanto es que es muy probable que haya pagado con su vida esa actitud que tomó. Entonces yo no le doy ninguna palabra de cuidado, al contrario le digo, si la palabra de Dios guía su vida, usted va a ser un discípulo. Y si con el maestro hicieron tantas cosas, ¿qué no harán con el discípulo? Eso lo dice el Señor Jesús. Entonces sí, siempre hay un riesgo de que uno, para la gloria de Dios, se vuelva un radical, ¿no? Usándolo de alguna manera. Bien, en los últimos 3 siglos prácticamente ha habido un esfuerzo muy grande por llegar a captar el texto de la Escritura. 3 siglos es bastante, pero sobre todo hay que llamar la atención sobre cuando nacen esos esfuerzos tuvieron deficiencias, no sabían andar todavía. El método histórico crítico o los métodos lingüístico-literarios deben ser utilizados complementariamente. El pastor ha hablado del método, no recuerdo si dijo gramático histórico, estaba dudando del orden de los términos, si era histórico, gramatical o qué sé yo. Okay. Bueno, si se dan cuenta, el uso de los métodos históricos, el uso de los métodos lingüísticos o literarios va en la misma dirección. Pero se trata efectivamente de cuál corriente, porque ha habido corrientes en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, profundamente hostiles a lo que se llamaba en la primera parte de este panel la veracidad del texto, ¿no? Que querían destruir todo lo que decían. No, se le ocurrió, era el gran argumento. Bueno, si por otra parte de lo que se trata es de saber, si importa saber, en la medida de lo posible, cuál fue la situación vital de determinado texto, es decir, qué es lo que el autor quería decir, eso es fundamental. En la medida en que sabemos quién es el autor, o por lo menos cuál es el contexto global del autor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me gustaría hacerles una pregunta a ambos, ya para finalizar. Por supuesto. Mi primera formación teológica en Alemania fue en crítica alta. Mi libro de texto era de Gerhard von Rath para el Antiguo Testamento y usábamos a Bultmann y Barth para el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de histórico crítico, hablamos de lo que se llama crítica alta y no crítica baja, que sería el sentido histórico. Le explico a los que no saben, crítica alta es cuando yo uso un criterio externo a la Biblia para interpretar el sentido de la Biblia. Entonces, por ejemplo, uso la historia secular, la información que tenemos del imperio egipcio, del imperio babilónico o sumerio, para entender lo que dice la Biblia. Eso se llama crítica alta.
Y la crítica alta, que ha sido muy ácida, muy agresiva en cuanto a la Biblia, prácticamente si la Biblia lo dice está mal porque tenemos estas otras fuentes, ha ido claudicando a lo largo del tiempo. O sea, hoy en día en Europa se estudia todavía crítica alta como parte del estudio histórico de la interpretación de la Biblia, no ya como la disciplina de interpretación. Hoy día más bien tenemos lo que se llama nueva hermenéutica, donde el contexto del lector es la parte importante para entender el texto. O sea, se trata de interpretar el texto a partir del contexto del lector, ¿no? El principio de la nueva hermenéutica. En mis cursos he estudiado Bultmann, he tenido la oportunidad de tener un diálogo directo y personal con Jürgen Moltmann, hablando de su famosa teología de la esperanza, y puedo decirle que la crítica alta es en el fondo la negación del texto, que el resultado verdadero y real, si tomamos la desmitologización de Bultmann, es, el texto dice, pero nosotros sabemos que los milagros no existen, por lo tanto lo que el texto relata como un milagro tiene que ser un mito, y nosotros tenemos ahora que acercarnos al Evangelio de Juan y sacar los mitos para descubrir lo que el texto debe decir. Y no sé si se da cuenta, estoy negando a Dios, estoy negando a los milagros, estoy negando el relato, estoy destruyendo el relato, sacándole todos los milagros, muerte, resurrección, sanidades, caminar sobre el agua, para quedarme con lo que en realidad tendría que ser el texto. Entonces es una persona atea, escéptica, que no acepta el sobrenaturalismo de la Escritura y niega la existencia de Dios. Cuando yo tuve el curso de Rudolf Bultmann, mi profesor alemán, que digamos nos hizo trabajar tediosamente a través de su libro, fue muy poco comprensivo al comentario final que yo hice. Dije al terminar el curso, el último día de clase, guardando mis libros, dije, y sin ninguna duda Bultmann se está friendo en el infierno. Porque él no cree en la resurrección de Jesús, obviamente, ¿no? Entonces, mi comentario fundamentalista le ofendió tremendamente. Y si hubiera podido, me hubiera desaprobado. Entonces, Dios existe. Jesús sí resucitó de los muertos. Sí fue concebido en una virgen y tuvo lo que se llama un nacimiento virginal. Sí caminó sobre el agua, sí multiplicó el pan, sí sanó a los enfermos y sí cargó nuestros pecados en la cruz. No sé si me entienden. Si yo rechazo los milagros, me quedo sin mensaje de salvación. Y Cristo sí murió por nuestros pecados y resucitó para dar fe que Él es el Hijo de Dios. Mi pregunta es para los dos y era acerca de un poco de la veracidad. Un poco de la veracidad. Si las escrituras, como no fueron formadas en un concilio ni aprobadas, ¿en qué momento se da la unión del canon? Porque el hebreo sabemos que sí fue confirmado por fariseos, por órdenes religiosas judías, pero el canon del Nuevo Testamento, ¿cómo podemos aceptarlo tal cual? Porque no sabemos en qué momento se formó. Bueno, la formación no fue a través de los fariseos, eso no quiero decir ahí. Anacronismo ahí, sí. Muy bien, la formación del canon y la inspiración son las dos doctrinas más sensibles del cristianismo. Si nosotros negamos la inspiración, la Biblia es un libro común y corriente. Si nosotros negamos el proceso de formación del canon, o sea, el registro de los libros sagrados, nosotros no tenemos seguridad qué es palabra de Dios y qué no es. Y ya con el profesor Segarra vamos a tener una diferencia canónica seria con los deuterocanónicos. Él mencionó 70 y ¿cuántos libros dijo él antes? 73, nosotros hablamos de 66 los evangélicos. No voy a entrar en el debate deuterocanónico, pero quiero decir lo siguiente. El Antiguo Testamento fue cerrado con la labor editorial de Esdras, el famoso Esdras de la reconstrucción de Jerusalén, contemporáneo de Nehemías. Es el escriba más importante del Antiguo Testamento. Y él hace lo que se llama una labor editorial. Ustedes han notado que Moisés, por ejemplo, como dijo el profesor Segarra, describe su propia muerte. Entendemos que la labor editorial de Esdras, que guardó los manuscritos a través del exilio, los trajo de regreso a Tierra Santa, le permitió dar esa coherencia y armonía que tenemos en la Escritura. En el caso del Nuevo Testamento, el canon nunca fue formado
fue reconocido. ¿Cómo funcionó esto? Los escritos apostólicos, primero los de Pablo, luego los sinópticos y luego las cartas universales, eran leídas en las iglesias. Y en esas iglesias el testimonio oral de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles todavía estaban presentes. Entonces, cuando se decidía leer algún escrito apostólico, los oyentes reconocían el texto como apostólico. No decidían qué era, lo reconocían. Y esa formación demoró un proceso de 2 siglos y un poco más en ser armónica en los 4 cantos de la iglesia cristiana de ese tiempo, o sea, desde Roma, por Alejandría hasta Cesarea, Tierra Santa. Entonces, el canon no ha sido nunca decidido, no ha habido una votación de mayoría, el Evangelio de Mateo sí entra al Nuevo Testamento, sino ha habido un reconocimiento universal en la iglesia cristiana que ese era un libro apostólico. Entonces, para entender el proceso, si yo le pediría a cada uno de ustedes que trajera 3 fotos y las metemos en una caja y las mezclamos todas, usted no decide cuáles son sus fotos. No, de repente hay una foto ahí parado al lado de un carro del año y usted dice, bueno, esa foto es mía. No, usted reconoce las fotos que son suyas. Usted ve la foto y dice, sí, esa es la foto de mi familia o esa es mi foto. Entonces el canon fue reconocido en un proceso largo y tedioso, porque recuerde que la iglesia no era un organismo, no era una sola institución, sino eran grupos de creyentes dispersados a lo largo y ancho del imperio de ese tiempo. Entonces, hasta que todos estos grupos llegaron al unísono sobre el texto bíblico del Nuevo Testamento, es cuando en todos esos grupos hubo certeza que ese escrito era un escrito apostólico. Y ese proceso ha sido un proceso largo y es delicado. Y si no fuera por la labor que se ha hecho con la escritura a lo largo de 2000 años, donde no podemos decir, acá hay un libro que deberíamos sacarlo del Nuevo Testamento, o de repente acá hay otro que lo deberíamos haber incluido, las epístolas de Clemente o el pastor Barnabás, o la declaración de la iglesia original de Roma, la Didaqué de los Apóstoles, no ha habido un solo error, sino ya la crítica alta hubiera hecho picadillo la Biblia. No han podido cuestionar ninguno de los escritos apostólicos, ni que falte alguno, ni que sobre otro. Y en cuanto al Antiguo Testamento, nosotros los cristianos evangélicos creemos que ese es el libro de los judíos, y lo que ellos llaman escritura, nosotros llamamos escritura, ¿no? Y esa diferente postura la Iglesia Católica, por eso tiene los deuterocanónicos que nosotros no tenemos. Por si acaso la Biblia del Oso sí los contiene. Bien, yo creo que el problema se plantea fundamentalmente a partir de los evangelios apócrifos. Y los evangelios apócrifos tienen varias características. Ustedes van a la biblioteca del Departamento de Teología y los encuentran. Como encuentran también versiones del cristianismo que no necesariamente representan la opinión de quienes enseñamos teología en ese departamento. Pero los evangelios apócrifos, en primer lugar, son, por regla casi general, posteriores a los libros reconocidos como canónicos del Nuevo Testamento. En segundo lugar, son libros que tienen problemas muy serios en su texto. Pongo el Evangelio de Santo Tomás. Yo lo leí enteramente, estaba casi happy, casi feliz. ¿No es cierto? Cuando llega el final y digo, Dios me guarde, ¿qué es esto? Bueno, todos van a entrar, pero las mujeres van a tener primero que convertirse en hombres, porque como mujeres no entran. Estoy simplificando, pero ese es el último versículo, ¿no? Y franca... No, pero digamos, era sumamente cruel, mataba a los maestros, mataba a los hijos, mataba a los padres, los amigos, era casi como una bomba nuclear. Claro, o sea, yo lo leía como quien lee un texto distinto, me refiero. Pero la parte final es francamente denotadora de lo que hay detrás de los evangelios apócrifos. La inmensa mayoría de ellos son textos marcados más bien por el pensamiento griego dualista y no por el pensamiento propio de la Biblia. Entonces, coincido con lo que se ha dicho, efectivamente existe la diferencia respecto a los libros escritos en griego en los últimos siglos del judaísmo antes de Cristo, ¿no? El libro de la sabiduría, etc. Y esos son los llamados deuterocanónicos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento.
Pero el problema fundamental, a fines del siglo I no existía un canon. Y efectivamente el mecanismo de aprobación, pero mejor dicho, mucha gente ni siquiera había leído todos los libros apostólicos, ¿no? Eso fue necesario que se fuera, ¿cómo se? Así es, y que fueran conocidos por todos y que finalmente hubiera un consenso y punto. No, como dijo, no hay votación, pero sí un consenso unánime. No ha habido error. Nosotros tenemos ya 1700 años de estudio de la Biblia y conocemos los apócrifos y nadie en su sano juicio, salvo Discovery Channel, podría suponer que el libro de Tomás, cuando usted dice Santo Tomás ha sido canonizado, ya, pero porque él es un autor, era un autor gnóstico. No. Es un autor gnóstico del siglo IV, es un evangelio que se escribe 3 siglos después de los evangelios bíblicos, donde Jesús es absolutamente un niño cruel. Y le explico. Él estaba jugando haciendo palomitas de barro y los amigos lo critican. Entonces él convierte las palomitas de barro en palomitas de verdad. Todavía podríamos decir es un milagro bonito. Pero cuando los amigos se burlan de él, él los mata. Se voltea y los hace morir. Y cuando los padres vienen a quejarse de que hayan matado a sus hijos, mata a los padres. De tal manera que José estaba en un serio problema. Y José le contrataba maestros para su educación y él sabía más que el maestro y no sé cómo será en la universidad, mataba al maestro. ¿No? Entonces José ya no podía contratarle otro porque cualquier maestro que no calificara con el Hijo de Dios, como le entendía este evangelio gnóstico, era muerto. Entonces, absolutamente, cuando Discovery Channel rescata uno que otro pasaje que con respecto a la relación de María Magdalena y Marta o algún otro detalle así novelesco que les gusta, nos hace sentir que a lo mejor ahí había un testimonio genuino que se dejó de lado. De ninguna manera. El trabajo arqueológico que se hace sobre el Nuevo Testamento, ustedes no tienen la menor idea lo técnico y completo que es. O sea, esta es una edición crítica. Yo tengo los 25.000 manuscritos acá. Puedo citar cuál manuscrito dice qué, de todos ellos. Y tengo el saídico, el boálico, el pesita, el gótico, la Vetus latina y la Vulgata dentro de los testimonios. Además de todos los leccionarios de los padres. O sea, todos los comentarios que los primeros cristianos hicieron. Están aquí. No son leyendas, no son mitos, son reales, son verdaderos, son documentos que existen, que están en un museo. Entonces, cuando hablamos de un programa de Discovery Channel o History Channel, a mí me da cólera. Lo veo con hepatitis por la ignorancia voluntaria. Ok, Pedro dice que en los tiempos finales voluntariamente se harán ignorantes. Ellos voluntariamente hacen un documental ignorante. Entonces no hay ningún problema crítico ahí. Nosotros tenemos una Biblia muy segura. Hubo una película sobre los amores de Jesús con la Magdalena y cosas por el estilo. Ese señor había investigado el siglo I, había investigado los templarios allá por el siglo XI, XII, XIII, XIV, había investigado lo que pasaba con los templarios en el siglo XVIII y había investigado no sé qué cosas más. Él era un historiador y se escribía eso, ¿no es cierto? Humberto Eco, que es un lingüista, pero que al mismo tiempo es un historiador del medioevo, hizo un solo comentario. Ese señor recogió los papeles que los historiadores habían tirado a la basura. Porque pregúntenle ustedes a sus profesores de historia, ¿cuánto tiempo demoran en redactar una tesis? Una tesis sobre fulanito de tal encomendero del siglo XVII. Se demoran 2, 3 años. Pero este señor en 2 años estudió todo lo posible, ¿no? Y nos engatusó. Una monja, sí, una monja, existen las monjas, nos hizo ver la película y yo estaba molestísimo, desagradadísimo por el asunto y quedé muy feliz porque todo el mundo dijo, esto es una estupidez. Yo voy a pedir disculpas, pero han llegado a las 12:30 y yo he pedido disculpas. Tenía que retirarme, tengo una reunión del Consejo de Facultad de las 12 hasta las 3 y pedí asistir por lo menos la última media hora. Sí.
por otra razón está la persona naturalmente aquí presente, y entonces le pido a usted sobre todo una fuerte gana. Hasta luego. Entonces,